Entonces, yo no veo, francamente, creo que han vestido un muñeco, creo que al hilo de Kitchen, que ha tenido una cierta repercusión el juicio por estar Fernández Díaz allí, no mucha, pero ha tenido una repercusión, han dicho, hombre, esto también son las cloacas. La diferencia, como le decía, es que esto de Kitchen no son cloacas. Hoy la justicia ha dado un nuevo paso para tratar de llegar al final en las investigaciones por los casos de corrupción que salpican al gobierno y que están relacionados con esta mujer, con Leire Díez. Esta vez afecta a la Guardia Civil porque su directora general y el director adjunto operativo del cuerpo han sido imputados por la Audiencia Nacional por delitos tan graves como prevaricación y obstrucción a la justicia. No reunió ni los requisitos ni las garantías para que fuera una detención legítima. Además, se produjo, dicen en ese escrito, una intromisión del domicilio. Sin autorización judicial ni existencia de flagrante de delito, con incautación inmotivada y desproporcionada de los objetos encontrados en aquel. Objetos como dispositivos electrónicos que permitieron a los investigadores acceder a las conversaciones de Díez. Acceso e injerencia ilegítima a las comunicaciones, dispositivos y archivos electrónicos y físicos de la investigada incautados en el momento de la detención. Todo lo que se consiguió en esos registros, dice la defensa, es nulo de pleno derecho. También hay novedades en relación a la presunta fontanera del PSOE. La defensa de Leire Díez ha pedido la nulidad del caso, Alicia. Sí, porque consideran que su detención fue desproporcionada y que se produjo de forma sorpresiva, de día y en una calle concurrida, en pleno Paseo de la Castellana en Madrid. Además, insiste la defensa en sostener que la UCO no tenía autorización judicial ni para detenerla ni para incautar sus dispositivos. Piden que se anulen estas pruebas y todas las actuaciones procesales derivadas de ellas. Recordemos que Leire Díez tiene dos causas abiertas, la de las cloacas del PSOE por haber podido ser parte de una trama que intentaba frenar las actuaciones de la justicia y la de la SEPI, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Buenos días, Leire. Leire Díez quiere tumbar toda la causa contra ella. La defensa de la presunta fontanera del Partido Socialista pide la nulidad del procedimiento que investiga las irregularidades en la adjudicación de contratos de la SEPI y las cloacas del PSOE. La detención de mi representada fue completamente desproporcionada, injustificada, sin autorización judicial habilitante y con incumplimiento de requisitos legales. Es uno de los motivos que presenta la defensa. Por favor. Su detención, dice el escrito al que ha tenido acceso La Sexta, vulneró sus derechos. Hola Leire, buenas tardes. No reunió ni los requisitos ni las garantías para que fuera una detención legítima. Además, se produjo, dicen en ese escrito, una intromisión del domicilio. Sin autorización judicial ni existencia de flagrante de delito, con incautación inmotivada y desproporcionada de los objetos encontrados en aquel. Objetos como dispositivos electrónicos que permitieron a los investigadores acceder a las conversaciones de Díez. Acceso e injerencia ilegítima a las comunicaciones, dispositivos y archivos electrónicos y físicos de la investigada incautados en el momento de la detención. Todo lo que se consiguió en esos registros, dice la defensa, es nulo de pleno derecho. Alfonso, me dices que Leire Díez va a intentar demostrar o quiere recurrir a la justicia. Dice que algunas de sus libretas, que no son sus libretas o son libretas antiguas o que son de otra época. Sí, es lo que defiende en un recurso que ha presentado contra el auto por el que el juez ¿Cuándo lo ha Pedraz, presentado? ayer lo presentaba, este recurso en el cual, contra la imputación que dictó el juez Pedraz, y lo que dice es que 6 libretas de las más de 20 que fueron incautadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no son suyas. Y dice que no es su letra, por tanto no reconoce el contenido. Dice que a pesar de que eso se lo dejó claro a los agentes que practicaron esa intervención y esa incautación de toda esa documentación, que se ha incorporado al sumario como si fueran suyas. Hoy la justicia ha dado un nuevo paso para tratar de llegar al final en las investigaciones por los casos de corrupción que salpican al gobierno y que están relacionados con esta mujer, con Leire Díez. Esta vez afecta a la Guardia Civil porque su directora general y el director adjunto operativo del cuerpo han sido imputados por la Audiencia Nacional por delitos tan graves como prevaricación y obstrucción a la justicia. Es la última ramificación de un caso que afecta también al PSOE por obstaculizar investigaciones que afectaban a los socialistas y que toca de lleno también a la SEPI, a la sociedad que depende del gobierno y donde están imputados sus últimos 3 presidentes. Hoy el juez Pedraz ha decidido imputar a Mercedes González y a Manuel Llamas, que van a tener que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio. Adriana Pérez.
Así es, en apenas 2 semanas ambos tendrán la oportunidad de presentar sus justificaciones, de explicarse ante el juez. Mensajes borrados, versiones que ha ido cambiando y sobre todo esos 3 encuentros con Leire Díez son los indicios que le han costado a Mercedes González su imputación. La investigación apunta a que habría servido la llamada fontanera en su campaña para intentar desprestigiar a miembros de la Guardia Civil. Lo mismo se le imputa a su número 2, Aldao, a quien además se le atribuye haber dado la orden a sus subordinados para que se pusieran de perfil en investigaciones judiciales que afectaban al gobierno, como la del hermano de Pedro Sánchez. Primero, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan, ¿no? O sea, que a mí decir, a mí me parece, ha dicho Cristina, obstrucción a la justicia. No, mire usted, la obstrucción a la justicia es lo que es, no lo que a ti te parece una mañana de radio. La obstrucción a la justicia es un delito. No soy jueza ni pretendo elegirme jueza. Bueno, no, allí está. Pues entonces, al hacer un análisis político, yo te aconsejo que de la misma manera que no puedes llamar a alguien que da una bofetada, no puedes llamar que ha habido un delito de lesiones. Es decir, hay que tener cuidado con las palabras que se usan, porque obstrucción a la justicia, y has ido a buscar una palabra que normalmente no debes usar en una charla de bar, has usado una palabra que es la obstrucción a la justicia, no creo que sea la palabra que usas en tu lenguaje normal, es un concepto jurídico definido en el Código Penal, que es el que se le está imputando aquí. Y efectivamente reunirse con una compañera del PSOE o mentir, porque es posible que lo haya hecho, o mentir en una rueda de prensa o una comparecencia, no ante el juez, porque no ha mentido nunca ante el juez, que sí empezaría a ser quizá un principio de la justicia. Mentirle a un medio de comunicación o mentir en una nota de prensa sobre si se había reunido o no se había reunido es una obstrucción a la justicia. Así que, por favor, yo creo que todos juntos tenemos que tener un poquito más de seriedad con las palabras que utilizamos, porque si no, efectivamente, lo que estamos es contribuyendo al bulo, al incendio y a echar gasolina a una situación tremendamente peligrosa, porque efectivamente es verdad, tener imputada a la Dirección General de la Guardia Civil es un problema. Pero tener un juez que considera que haberse sentado con una militante del PSOE es obstrucción a la justicia, para mí es un problema. Sobre todo si en el mismo sistema judicial que considera que todas las conversaciones de Cospedal no son delito. Y que haberse reunido durante horas y horas y horas con Villarejo para confabular no es delito. Y que haberse sentado a decir cómo se manipulan los jueces del Supremo y quién se pone ahí, que eso sí sería también obstrucción a la justicia, encajaría perfectamente en el concepto del delito que hay, pues tampoco es delito. Y que en cambio haber hecho una falsedad, que es posible, una falsedad que el ministro haya dicho que no conocían de nada a esta señora y que luego resulta que sí, y que la otra dijera que no se había reunido y resulta que se había reunido en un bar, pues eso, delito no. ¿Que puede tener responsabilidades políticas? Probablemente sí. Y yo creo que en su momento ya le había dicho que antes de que hubiera esta imputación, pues la directora general, pues creo que ha cometido una torpeza política. Pero una imputación penal, con un delito de obstrucción a la justicia que supone la violencia, la intimidación, la destrucción de pruebas, la falsificación de testimonios, eso es la obstrucción a la justicia. Entonces, los propios generales de la Guardia Civil, que están en este momento muy heridos porque se les amenazaba y se les coarcionaba porque se les investigó, también tendrían que explicar. Tendrían que explicar por qué, si alguien les hace preguntas sobre la revelación de secretos y sobre la filtración de documentos, el hecho de que se inicie una investigación para saber por qué investigaciones bajo su mando están apareciendo en los medios día sí y día también, preguntar por eso y hacer una investigación reservada, que es algo que se hace con mucha frecuencia en la Administración. Yo he sido director general, yo he sido testigo de una investigación reservada en una determinada Dirección General. Eso pasa cada día. Y cuando se hace una investigación reservada, que tiene efectivamente unas connotaciones distintas, que significa, como su propio nombre indica, reservada, porque efectivamente suelen ser investigaciones que afectan pues a la honestidad o a la integridad de aquel que está siendo investigado. Eso es lo que ocurre. Entonces, que abrir eso por sí solo ya sea un acto de intimidación, me parece que lo que se está haciendo es intimidar al director general de la Guardia Civil, porque le podemos dar la vuelta al razonamiento. Lo que está haciendo el juez Pedraz y lo que está haciendo las asociaciones de la Guardia Civil es decirle a la directora y futuros directores generales de la Guardia Civil: oiga, usted no investiga nada, que será imputado. Aquí haremos lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, filtraremos lo que nos dé la gana y como usted haga preguntas, consideraremos que está usted amenazándonos en nuestra libertad. Eso es también la lectura que yo hago de esta imputación. Como imagino que ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, periodista, abogado? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues a partir de esto que se publica, PS, que evidentemente para quitarse a las 9, PS, pues habrá quien dirá, pues a Pedro Sánchez, pudiera ser Paco Salazar, o vete a saber qué.
¿Qué te induce a pensar esto, Manuel? Bueno, a ver, yo creo que en todos estos informes de la UCO, en el de Zapatero, en el caso de la policía, yo creo que hay un grave problema y que es algo muy serio, ¿no? Y es que se mezclan datos o hechos, por poner el más obvio, en el caso de Leire, las reuniones con la directora de la Guardia Civil, que es evidente, se informa de ellos en esos informes, y la directora ha admitido que se reunió. Reunirse con alguien no es delito, pero voy a lo que a mí me interesa distinguir ahora, que son hechos con meras suposiciones, y se pone todo al mismo nivel. Y yo creo que esto no lo deberíamos hacer los periodistas, desde luego, en ningún caso, porque debemos informar sobre hechos y no sobre hipótesis extrañas, pero mucho menos la UCO, ¿no? Entonces yo creo que, o la policía, yo creo que cuando haya datos para confirmar algo, una transferencia bancaria, como parece que también hay en este caso, transferencias bancarias del PSOE para pagar a Leire, pues esos son hechos, y que los informes de la policía o de la Guardia Civil deberían limitarse a hechos o a hipótesis absolutamente apoyadas en indicios claros, ¿no? Yo no sé qué es una reunión con PS, yo no sé si es con Pedro Sánchez. Si no, reunión con PS no significa obviamente que esa persona que lo escribe haya estado en la reunión, o si efectivamente tuvo lugar la reunión. Pero no pagamos a la Guardia Civil para que haga hipótesis, pagamos a la Guardia Civil para que haga investigaciones y para que consiga datos y pruebas sobre hechos potencialmente delictivos. Con esto yo no le estoy quitando gravedad al asunto. Hoy mismo el ministro Marlaska dijo que los hechos que están bajo investigación son graves, y yo creo que eso es así, con independencia de que hayan sido el comando de espías peor de la historia de España, ¿no? Por fortuna, diría, ¿no? Pero se marcaron 8 objetivos y en los 8 fracasaron estrepitosamente el comando Leire. Pero los hechos son graves, pero oiga, de verdad, seamos absolutamente serios, porque estamos hablando del derecho penal, de castigos con años de cárcel, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo creo que realmente es una kitchen de chicha y nabo. ¿Usted cree que eso se puede equiparar el ministro del Interior, el número 2 de la Dirección Adjunta Operativa, el secretario de Estado de Seguridad, los altos comisarios Olivera, Villarejo, García Castaño? Eso es una organización, indudablemente. Son los que están en la planta noble del Ministerio del Interior y son los que pueden, ya vamos a escuchar algunos audios que me ha preparado Anabel y Mónica, que son interesantes, pero que estos tíos, que son una... En fin, iba a decir una palabra despectiva, pero bueno, que son una panda que se reúnen ahí para ver qué pueden contrarrestar de la acción judicial. En fin, yo creo que a la UCO, la UCO ha organizado un buen pifostio muy, muy controlado. Yo creo que esto es un plato recalentado. Creo que esto salió hace un año y creo que ahora, a la luz de la Kitchen, del juicio de la Kitchen y todo lo que se ha visto, a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de decir: esta es la Kitchen del PSOE. Ahora, cuando lees el auto, que está lleno de detalles y es muy largo, dice, bueno, a ver, ¿qué procedimientos judiciales desestabilizaron? ¿No? Esa seria la pregunta. Sí. Pues ahí no aparece ninguno. I el único dato què es va influir, no? Seria la pregunta. Com es va influir i en què es va influir? Claro, es lo mismo que en el caso de Zapatero. Se han creado una trama y entonces preguntas, Zapatero, en su condición de expresidente del gobierno, ¿qué relación tenía con la persona o las personas que conseguían el préstamo de 53 millones a Plus Ultra? Pues eso no viene en el auto del juez Calama. Pues aquí... 3/4 de lo mismo. Entonces ahí sí hay una cosa que yo sí puedo aportar. Dicen que se intentó pagar 50.000 euros a Carmen Pano, que es una empresaria que es una presunta estafadora, que está en 1000 causas de hidrocarburos, porque es una facturera en realidad, que su hija fue la novia de Aldama mucho tiempo, y ella ha trabajado con Aldama en temas de gasolinas y evasión de IVA, y está imputada en causas en la Audiencia de Madrid, en distintos tribunales, y que están pendientes de juzgar, y también está imputada en hidrocarburos, esa causa donde está Aldama, y que son un fraude de 210 millones de euros, y tal. Y esta mujer
pues va difundiendo, y fue testigo en el juicio del Supremo, que ella llevó 90.000 euros en dos partes, 45.000 cada una, a Ferraz, la sede del PSOE. Y que ella llegó allí, en la recepción, dijo su nombre, le dijeron que la estaban esperando, subió a una planta, vio una persona y le entregó 45.000 euros una vez, y volvió otra vez y le entregó otros 45.000. Pase usted por aquí, no aquí recuerda. es donde se hacen los pagos, ¿no? No recuerda quién se lo dio. No recuerda quién se lo dio. Bueno, le cuento esta milonga, porque esta historia de los pagos empieza en un bufete de Madrid donde está la abogada Leticia de la Hoz. Esto empieza el año pasado, en el año 2025. Carmen Pano se va al bufete y entrevista a Leticia de la Hoz y a un socio del bufete. Y les cuenta una historia sobre hidrocarburos que enseguida ven que realmente tenía un tufo completamente corrupto. Y entonces ella dice, bueno, y hay algo más. Y es que yo llevé 90.000 euros al PSOE y lo voy a denunciar. Entonces ellos empiezan a preguntar, los dos, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué día fue? Fueron al PSOE. Bueno, da una serie de argumentos completamente inconsistentes. No sabe si fue por el garaje, no se sabe si fue por el frente. Primero dice que fue por el garaje, luego no sabe a quién se lo entregó, luego dice que en realidad, bueno, fue una tercera vez, porque resulta que de los 45.000 euros, 45.000 eran 35.000, y entonces después tuvo que volver a llevar al PSOE 10.000 euros más, porque en lugar de ser 90.000 eran 80.000. Bueno, esto también lo dijo en el juicio, ¿no? Que fue incluso una tercera vez. Entonces, lo que tenemos aquí es toda una argumentación inconsistente que se ha ideado además en la prensa, y que además en esa reunión con Leticia de la Hoz termina muy mal. Termina muy mal porque ellos la echan del despacho. Un segundito que... Sí. No passa res, perquè sentíem com una petita interferència, no sabia si era... Sí, ya está. Ya está, perfecte. Digue, Ernesto. Entonces la echan del despacho. Y yo creo que tienen una prueba total de lo que ocurrió. No voy a ser más específico, pero yo he hablado varias veces este mes, a comienzo de mes, con Leticia Ortiz, donde ella, ella también es la abogada da la circunstancia, de Koldo García Izaguirre, ¿no? Es la que le defendió en el juicio, y todos podéis verla en los vídeos. Pues yo hablé varias veces con ella en relación a un libro que estoy escribiendo sobre lo que yo llamo el golpe de Estado que se está gestando en España. Sí. Ella me contó la historia de Carmen Pano, porque yo le pregunté y digo, ¿qué es esto de los 45.000, los segundos 45.000? Dice que esa es la historia que se gestó en aquellos días del 2025, en marzo del 2025, cuando ella vino al despacho y nos quiso colar la historia y tal. Entonces, sé, a partir de esas conversaciones con Leticia de la Hoz, que ellos... habida cuenta de que ya sabían que ella era una presunta estafadora y que estaba en distintos casos de IVA, porque ellos también se ocupan del tema de hidrocarburos y de los temas de la evasión del IVA a través de la venta de gasolina, ¿vale? Entonces, ellos se cubrieron y tienen todas las pruebas para demostrar de que es falso, que ellos intentaran ofrecerle 50.000 euros para que Carmen Pano no dijera que... había llevado al PSOE 90.000 euros en 2 tacadas, en realidad al final en 3. Ellas tienen todas las pruebas. Entonces aquí el problema es que es el siguiente. El juez Pedraz lo compra todo. Compra este argumento y cita a Leticia de la Hoz, no le imputa, pero dice que la trama de Leire hace que Leticia de la Hoz le ofrezca a Carmen Pano 50.000 por no cantar. Ahora bien, yo le pregunté a Leticia de la Hoz sobre Leire. Dice, oye, Ernesto, te puedo asegurar, y lo puedo probar, porque tengo un WhatsApp, de que yo no conocía a Leire Díez.
Yo no conocía a Leire Díaz hasta una fecha donde ella me llamó, y eso es después de los hechos. Por lo tanto, todo esto es filfa. Y ella tiene todo para demostrarlo. Problema, ella ha pedido al Colegio de Abogados de Madrid que le levanten la confidencialidad, porque Carmen Pano, la empresaria esta, había ido a su despacho originalmente en relación a ese tema que yo le comenté antes, a relación a un negocio de IVA, de hidrocarburos y tal. Entonces, desde ese punto de vista, el motivo, el pretexto con el cual Pano fue allí al despacho no era el de los 90.000 euros para llevar al PSOE. Era un altre. Por lo tanto, ella necesita que el Colegio de Abogados, y supongo que el Colegio de Abogados se lo dará, le levante el secreto de confidencialidad para que ella se pueda defender. Pues me parece la tinta del calamar, francamente. Me parece la tinta del calamar, que están intentando por todos los medios implicar a todo el mundo que tenga que ver con el PSOE y su órbita. Yo, francamente, no me creo esto de Leire. Creo que Leire pudo haber estado conspirando con Santos Cerdán. Puede haber estado conspirando, eso no lo niego. Eso me parece... pero que de ahí se hiciera una kitchencita para desestabilizar la justicia. Pero ¿dónde está la desestabilización de la justicia? Eso ya se tiene que haber producido. ¿Y dónde se vio eso? ¿Dónde se vio? Por unas entrevistas que ella tuvo, y que esas personas pues acudieron a la justicia, como fue el ex fiscal de Estampa, o el ex fiscal Grinda, el fiscal Grinda, perdón, que está escondido en algún lugar de Bolivia, donde lo han exiliado de la Fiscalía Anticorrupción, por una serie de problemas que él tenía de naturaleza, digamos, presuntamente delictiva. Entonces, yo no veo, francamente, creo que han vestido un muñeco. Creo que al hilo de Kitchen, que ha tenido una cierta repercusión en el juicio por estar Fernández Díaz allí, no mucha, pero ha tenido una repercusión. Han dicho, hombre, esto también son las cloacas. La diferencia, como le decía, es que esto de Kitchen no son cloacas.